Qué privilegio poder estar con ustedes una vez más. En este momento me encuentro en Buenos Aires. No ha sido posible llegar para compartir con ustedes nuestras clases y gracias a la gentileza de Alejandro Crudo y todo su equipo de producción podemos estar en este estudio grabando estas clases con ustedes. Así que los saludo con mucho amor, deseando y anhelando verles pronto. Y quiero que comencemos con nuestra clase. Entiendo que ya han orado, han bendecido este momento de pedagogía y quiero comenzar la clase revisando un poco el trabajo práctico que hicimos la semana pasada. Este trabajo práctico de 6 preguntas prácticas, útiles que les hice, tenía por propósito evaluar un poco el conocimiento que ustedes han adquirido en los últimos 4 módulos para que más o menos ustedes definan lo que estamos aprendiendo sobre paternidad y gobierno. Entonces, la primera pregunta nos hacía este cuestionamiento: la cita de los 2 primeros padres en la Biblia. Por supuesto, eso está en el libro de Génesis. Los 2 primeros padres en la Biblia fueron padres que tuvieron que ver con la música, son padres que tuvieron que ver con todo lo que luego se desarrolló en la tierra. No voy a ser específico porque lo tendrían que haber contestado ustedes. Entonces, el propósito de la primera pregunta es que ustedes investiguen, que busquen en la Biblia y quiénes son estos padres que están en la Escritura. ¿Quiénes son estos 2 padres que aparecen allí? Bueno, hay toda una enseñanza importante tocante a los padres que aparecen por primera vez en la Escritura porque destraban y activan en nosotros un tiempo que es lo que hacen los verdaderos padres apostólicos. Ahora, la segunda pregunta decía esto: al hablar de paternidad, ¿cuál es la mayor y primera enseñanza que necesitamos saber? ¿Cuál es la primera enseñanza que aprendimos al hablar de paternidad? Que antes de aprender a ser padres, ¿qué tenemos que ser? Buenos hijos. Porque si no somos buenos hijos, nunca podremos ser buenos padres. ¿Y cuál es nuestra base, nuestra referencia? Adán. Adán, Dios lo creó en formato de hijo, para que en ese tiempo de prueba como hijo, iba a definir su paternidad más adelante. Adán falló en ser hijo, por lo tanto, en ser padre también falló. Esa es la respuesta a la pregunta 2. La pregunta número 3, ¿qué significa la palabra padre? ¿Es era una investigación que tenían que hacer en un diccionario o consultando algún libro? O, bueno, si lo recibían por revelación también venía bien. Sí, pero la palabra padre tiene un origen, tiene un significado y me va a encantar leer lo que escribieron algunos allí. La pregunta número 4 nos cita el Mateo capítulo 13, del verso 51 al 52, donde Jesús dice que todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre que saca de su corazón y de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, ¿qué quiso Jesús decir con eso? Que un padre alinea a las generaciones. Un padre tiene tanta sabiduría vieja como sabiduría nueva. Porque hoy tenemos un pensamiento, hoy creemos de que la generación nueva, la generación joven, va a dejar atrás a la generación vieja. Sin embargo, Jesús dijo que el espíritu de Elías iba a venir a alinear la generación. El espíritu de Elías iba a reconciliar el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Iba a haber una reconciliación. Entonces, esto significa que va a haber un alineamiento generacional. No lo digo solamente por la palabra, sino que lo digo también por el espíritu. Dios va a unir a las 2 generaciones, porque nosotros, como una nueva generación, necesitamos la sabiduría de los antiguos. Y los antiguos, como una antigua generación, tienen cosas nuevas para darnos también. En fin, la pregunta número 5. Cite y explique en breves palabras un padre ejemplar bíblico como un ejemplo a imitar. ¿Qué padre eligieron? ¿Abraham? ¿El apóstol Pablo? ¿Eligieron un padre natural o un padre espiritual? El que hayan elegido, la explicación la vamos a leer. Y por último, sexto y último, desarrolle en muy breves palabras la importancia de ser padres en el reino de Dios. Esa siempre yo, como última pregunta, yo les entrego algo que ustedes puedan desarrollar y expresarse. Así que ese ha sido el trabajo práctico. Espero que lo hayan comprendido y bueno, vamos a verlo cuando lo corrija. Muy bien, vamos a nuestra clase. Hoy vamos a hablar acerca de los misterios revelados y principalmente el misterio de la paternidad.
Ustedes saben que cuando nosotros estamos hablando de paternidad, estamos hablando en cierto grado de un misterio aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque es un secreto oculto. De eso se trata el misterio, es algo que no lo vamos a descubrir. Fíjense que hoy tenemos en la sociedad todo tipo de carreras. Tenemos carrera en el ámbito de la medicina, de la salud, en el ámbito de la tecnología, todo tipo de carreras. Pero nadie te enseña cómo ser padre, porque ser padre es un misterio que ya viene en nuestros genes espirituales. Ser padre es un desarrollo a medida que usted va creciendo y va madurando y tomando cierto tipo de decisiones, se desarrolla la paternidad. Por eso es que vamos a tomar al apóstol Pablo como el hombre que habló de los misterios en la Escritura. Así que anoten esto conmigo, por favor. La paternidad tiene que ser revelada. Anótenlo. La paternidad tiene que ser revelada. El apóstol Pablo habla de algunos misterios, que es una palabra clave en la Escritura y más en el Nuevo Pacto. Y la palabra misterio significa un secreto oculto. Pero ustedes saben de que Dios no dejará nada oculto sin revelarlo a sus hijos. Y si somos buenos hijos, Dios nos va a revelar con más razón esos secretos. Ahora, Pablo habla acerca de varios misterios, no los revela todos, pero los aclara algunos puntos y depende de nosotros y del grado revelacional que tengamos que algunos de los misterios que Pablo soltó en la Escritura y en sus cartas apostólicas se vaya revelando, como es el ejemplo de 1 Corintios capítulo 15, verso 51. El apóstol Pablo dice esto: os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué significa este misterio? Bueno, esta palabra en sí es muy sencilla. El apóstol Pablo está hablando de un lineamiento de tiempo de cuando Jesús venga a buscar a su iglesia y de los que mueren antes de que Jesús venga. Entonces, Pablo dice, no todos vamos a dormir. Ustedes saben que la muerte en la Biblia es muy comparada con el sueño. ¿Por qué? Porque el sueño es un estado de inconsciencia y la muerte también. No es que una persona muere, y esto lo he dicho varias veces, pero nunca está de más aclararlo. No es que una persona muere y después anda como un ánima bendita por ahí, viendo a ver como un humito por esos lados. No, la persona muere y entra en un estado de inconsciencia para el ámbito natural. Puede que esté despierta, no lo sabemos. Jesús dijo que disfrutaban los que habían hecho bien en la tierra, disfrutaban del seno de Abraham, y los que habían hecho mal, eran atormentados en el Seol, y que había una gran cima entre los dos que no se podía pasar. Entonces entendemos que una persona que muere, quizás en el ámbito espiritual, tenga una conciencia, pero no hay un tiempo, porque es eternidad. Pero para el ámbito natural, para el mundo natural, el mundo de la carne, no hay tiempo. Entonces, ¿qué dice Pablo? No todos vamos a morir. ¿Por qué no todos vamos a morir? Porque algunos van a estar vivos cuando Cristo venga. ¿Será en mi generación? ¿Será en su generación? ¿Será con nuestros hijos? No lo sabemos. Pablo vivió sus días creyendo de que Cristo venía y que Él lo iba a ver en las nubes. Nosotros tenemos que vivir de la misma manera. Nosotros tenemos que vivir creyendo de que lo vamos a ver en las nubes. Y bueno, si morimos, dice Pablo, seremos transformados. Entonces, ¿cuál es este misterio de 1 Corintios 15, 51? De que no todos moriremos, porque cuando Cristo venga, los va a arrebatar en vida y no van a experimentar ni gustar muerte. Pero todos, dice Pablo, seremos transformados. Todos vamos a ser transformados. ¿Transformados en qué? En un espíritu incorruptible. En eso vamos a ser transformados. Es la transformación de la carne corruptible a un espíritu incorruptible. La transformación que todos estamos esperando. Y Pablo, juntamente con 1 Corintios 15, nombra por lo menos de 7 a 8 misterios. Por lo menos de 7 a 8 misterios los que yo encontré en la Escritura. Y deja de ser misterios algunos porque lo revela. La transformación del cuerpo glorificado. No todos moriremos porque algunos van a estar vivos al momento de venir Cristo, entonces seremos transformados en el Espíritu. Hay algunos misterios que el apóstol los deja a la luz de la revelación y algunos otros que él los dice. Pero el misterio principal o mayor es el que Pablo hace en referencia a Cristo. Esto lo podemos encontrar en Romanos capítulo 16, verso 25, donde Pablo dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero
que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Cuál es el misterio que Pablo está hablando aquí? Está hablando del misterio de Cristo. Cristo ha sido un misterio oculto para los profetas, para los patriarcas, porque Cristo fue progresando en las escrituras. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, encontramos a Cristo como la luz. En el capítulo número 1, cuando Dios dice sea la luz, era Cristo, pero en forma de luz, en una forma de iluminar la tierra, la luz de la gloria de Dios. Por eso es que el sol fue creado al cuarto día, porque la luz era Cristo. Luego, si nosotros seguimos haciendo un estudio un poquito sistemático, encontramos de que Cristo era el arca, el Noé. Por eso es que el arca del pacto también estaba hecho de madera, pero estaba recubierta con oro. La madera tiene que ver con la humanidad, con una medida de Cristo. ¿Y qué hizo Noé? Construyó el arca de madera y la calafateó con brea. ¿Por qué? Porque tiene un significado y Cristo fue progresando. Cristo estaba con Israel en el desierto, Cristo estaba en diferentes formas apareciendo, también estaba en Melquisedec cuando le salió al encuentro a Pablo y eso en el estudio de la teología se llama teofanías. Pero no nos vamos a meter en eso, sino lo que queremos aseverar es que Cristo es el mayor misterio escondido desde el principio de los tiempos, que el Señor nos reveló a nosotros, fue revelado a través de Jesús y luego glorificado de haber muerto en la cruz del Calvario, vive en nosotros, nos ha escogido a nosotros como habitación. ¡Qué precioso misterio, por favor! ¡Qué precioso misterio! Porque es Cristo, es un misterio que nos ha sido revelado y que nosotros lo disfrutamos. Entonces, hay misterios que Dios los revelará a través de los apóstoles. Hay misterios que Dios se los revelará a usted en el estudio de las Escrituras. Hay misterios que Dios no revelará a esta generación y los revelará a la generación siguiente. Pero nosotros tenemos que creer de que los misterios que no se revelan es por voluntad de Dios. Y la paternidad en sí es un misterio. Pero permita, por favor, usted lo tiene en su manual y yo quiero releerlo. Pablo nombra, por lo menos de los que he encontrado yo, 7 misterios diferentes. En primer lugar, Pablo habla acerca del misterio de la sabiduría. Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios, el misterio, porque es la sabiduría oculta. Déjeme aclarar un poco este principio. ¿Qué es sabiduría? Yo defino a la sabiduría como una capacidad resolutiva. Sabiduría no es conocimiento, el conocimiento complementa la sabiduría, pero no es sabiduría. La sabiduría es un don de Dios, es un regalo de Dios. La Biblia lo nombra como don también. Entonces, ¿qué es sabiduría? Cuando uno tiene una capacidad resolutiva que viene de parte de Dios. No es algo humano, porque los humanos nos trabamos, nos hacemos un 8 para resolver algunos asuntos, pero cuando la sabiduría viene de Dios, usted va a resolver asuntos en términos de segundo. Tomemos el simple ejemplo de Salomón, cuando se vio frente a 2 mujeres que decían que el hijo vivo era de ella, que el muerto era de la otra, ¿y cómo hago para resolver este asunto? Parece que fuera algo sencillo, pero era el trabajo de un rey, decidir quién vivía y quién moría. Y Salomón tuvo la capacidad resolutiva en ese momento. Traigan una espada, cortemos al niño en 2 y démoselo uno a cada una para que no se peleen. Y la madre, las entrañas de la madre, clamaron por el hijo. Dijo, no, dénselo a ella. Y ahí hubo una resolución de un asunto que tiene que ver con algo gubernamental. Entonces, ¿qué es la sabiduría, señores? La capacidad resolutiva que Dios te da. Yo anhelo sabiduría, yo sé que usted lo anhela también. Solucionar temas que nos llevarían años o meses, solucionarlo en términos de minutos, por causa de una gracia que Dios nos da como la sabiduría. Bueno, Pablo dice que la sabiduría es un misterio. ¿Cuántos quieren que se revele esa sabiduría? ¿Sí? A ver, levante la mano los que quieren que se le revele esa sabiduría. Si usted quiere esa sabiduría, tiene que pedirla. Tiene que pedírselo a Dios y Dios le va a revelar esta sabiduría oculta que Pablo dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, que la sabiduría es para nuestra gloria. Cuando nosotros operamos en sabiduría, damos gloria a Dios. Porque cuando operamos en nuestras fuerzas, el infierno se nos ríe. Cuando usted trata de resolver los problemas en su negocio con sus fuerzas y con sus propias armas, sus propios recursos, el infierno se te ríe.
Pero cuando usted resuelva los problemas con la sabiduría de Dios, va a ser la mejor forma en la que le vamos a dar gloria a nuestro Dios. Para nuestra gloria, dice Pablo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Eso es lo que Pablo habla en el primer misterio. Y nos quedan 6 más, 7 más. Pero vamos a ver a los que podemos llegar, porque no quiero ocupar el tiempo en esto. Esto que yo les di y les estoy impartiendo es parte de un complemento que nos va a ayudar a redescubrir la paternidad en la iglesia y en el reino de Dios principalmente. Segundo misterio del que Pablo habla de la voluntad de Dios. En Efesios capítulo 1, verso 9, Pablo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Bueno, Pablo dice que la voluntad de Dios es un misterio, pero que a los hijos se las ha dado a conocer. Usted tiene que conocer la voluntad de Dios. Yo predico basándome en Romanos capítulo 12, de que la voluntad de Dios es como degustar un vino. Romanos capítulo 12 dice, comprueba la buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es como degustar un vino, es comprobarla, no es buscarla. Veo que hay gente que lo hace misterioso, se hace el místico, estoy orando para saber la voluntad de Dios. Y hace como 7 años que no diezma porque está orando para ver si la voluntad de Dios es que diezme. Y estoy orando, estamos orando, dicen los novios, por la voluntad de Dios. Y mientras en esa oración andan en los besos y en las apretadas, pero están orando para conocer la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios hay que comprobarla. ¿Cómo se comprueba? Y bueno, imaginemos que, no tengo vino aquí, ¿no? Esto es gaseosa, es agua. Pero imaginamos que hay una copa de vino y que yo trato de saber qué gusto tiene, cómo es, simplemente mirándola. No voy a comprobar nunca eso. Pero si yo pego un trago, voy a poder definir un poco qué es. ¿Cómo usted comprueba la voluntad de Dios? Hágase estas 3 preguntas. En primer lugar, ¿es bueno lo que estoy haciendo? En segundo lugar, ¿esto me perfecciona? ¿Es perfecto? La palabra perfección en la Biblia significa madurez, llenura. ¿Esto es perfecto? ¿Me está perfeccionando? Porque si un noviazgo te tira para atrás, te saca del servicio, te arruina, te pone en pelea con tus padres, no es perfecto, no te madura, al contrario, te arruina. ¿Esto es bueno? Porque es importante comprobar, degustar. Romanos capítulo 12 dice para que comprobéis la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. ¿Esto que estoy haciendo causa agrado? Por eso una de las mayores comprobaciones que podemos tener de la voluntad de Dios es esa paz que sentimos en nuestro interior. A ver, usted que está a punto de tomar decisiones estos próximos días en su negocio, en su vida personal o ministerial, ¿siente paz acerca de esas decisiones? ¿Usted siente paz de Dios? Usted puede decir, estoy tranquilo porque a pesar de que veo algunas tormentas que vienen, siento paz. Bueno, entonces esa es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios tiene un grado de oculto. Por eso es que Pablo dice el misterio de su voluntad. Hay un grado de la voluntad de Dios que es oculta. ¿Para qué? Para engañar al infierno. Para que los hijos comprobemos la voluntad de Dios. Esto es como cuando usted habla con su padre. ¿Cuántos tienen padre? Y vio que a veces decimos cosas cuando hay familia y hay gente, hay terceros en la mesa. Y papá, voy a ir a tal lado. Con una mirada, usted sabe si a su padre le agradó o si no le agradó. Y hasta usted sabe lo que le espera cuando vuelva a su casa. Quizás papá no diga nada por la gente, por los familiares, pero luego vamos a tener una charla. Con la mirada se transmiten cosas. Entonces Dios oculta su voluntad. ¿Para qué? Para que los hijos solamente la conozcamos. Oh, qué bueno, qué glorioso. Vamos al tercer misterio. No me quiero quedar en esto, pero vamos a dejarnos que el Espíritu Santo nos guíe. El tercer misterio es lo que hablamos hace un momento, el misterio de Cristo. Efesios capítulo 3, verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, dice Pablo, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Por qué? Ustedes no se olviden de que Pablo y Pedro fueron 2 grandes apóstoles en el nuevo pacto. Pablo decía tener el ministerio de la incircuncisión y Pedro decía tener el ministerio de la circuncisión. Por eso es que Pablo confrontó a Pedro, cuando Pedro quería de alguna manera estar con los que no estaban circuncidados, pero cuando venían los judíos se juntaba con los judíos para que no le hagan lío. Entonces Pablo dijo, definámonos, ¿qué fue lo que nos dio el Señor? Y yo creo que esto es lo que viene en este tiempo. Vamos a definirnos, ¿qué tipo de evangelio Dios te ha entregado a ti? Si usted tiene el evangelio de las buenas nuevas, entonces no podemos mezclar con el evangelio del reino. Definamos no.
La definición en esta estación apostólica es necesario. Aquí no vamos a pelear ni nos vamos a enojar, pero defínete, ¿qué vas a predicar? ¿Vas a circuncidar o no vas a circuncidar? Pablo habla del misterio de Cristo porque Cristo le fue revelado a Pablo en sentido de gracia. Por eso es que Pablo dice que la ley produce ira. La ley produce ira. Pablo dice, porque la ley produce ira, mas la gracia viene por medio de la fe. Es extraordinario lo que Pablo explica en cómo a él se le reveló Cristo. Es más, Pablo dice que sus mensajes y sus bosquejos eran acerca del Cristo crucificado. ¿Cómo lo habrá predicado al Cristo crucificado? Me encantaría tener una copia de ese mensaje. No sabemos, pero Pablo dice, yo he predicado a Cristo crucificado. Es decir, él predicó la gloria de la transformación del cuerpo humano de Jesús clavado en la cruz del Calvario en la manifestación de Cristo. Entonces Pablo dice en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Esto ya es una revelación. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual dice Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Cuál era parte del misterio de Cristo que predicaba Pablo? Que los gentiles éramos parte de la promesa de salvación. Es decir, usted y yo. ¿Cuántos dan gracias al Señor por Pablo? Pablo se le reveló que Cristo no solamente había sido colgado en la cruz para salvar a los judíos. Pablo dice, yo entiendo y a mí se me reveló en las dimensiones del Cristo glorificado de que los gentiles, mire lo que dice Pablo, los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Esto, leer nosotros esto, es, algunos leemos la Biblia y dicen, bueno, leemos la Biblia, pero para los judíos era ofensivo. Cualquier judío en el tiempo de Pablo que leyera Efesios capítulo 3, verso 3, era ofensivo. ¿Que qué? Que los gentiles, los incircuncisos, estos que nunca tuvieron linaje de Abraham son parte de nuestra salvación. Pero vénganme a decir, ¿cómo me van a decir eso? ¿Qué me vienen a decir eso? Bueno, Pablo dice, sí, a mí se me reveló este misterio. Los gentiles, los que no se están circuncidando, los que para nosotros son aborrecidos, son parte de la herencia en la salvación de Cristo. Señor, qué glorioso. Me emociona esta palabra, porque si no se le hubiera revelado este misterio a Pablo, nosotros hoy tendríamos graves problemas con el Evangelio. El misterio de Cristo, y Cristo tiene muchas dimensiones. Número 4, el misterio del Evangelio. Espero que estén anotando, ¿sí? Que el hecho de que estemos así a través de un plasma, ustedes no estén ahí sin anotar. Espero que estén anotando. El misterio del Evangelio. El misterio número 4 que encontramos en la Escritura. En Efesios capítulo 6, verso 18, Pablo habla acerca del misterio del Evangelio. Pablo dice que él tuvo una revelación del misterio del Evangelio, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Repita conmigo en voz alta, el misterio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Cuál es el misterio del Evangelio? Por supuesto que en muchas de estas interpretaciones yo estoy expresando algo personal que Dios me dio a mí. Esto no significa que sea impositivo y menos que usted tenga que estar de acuerdo. Pero es parte de lo que Dios nos ha dado como visión de la iglesia y como maestro en la iglesia. El misterio del Evangelio son las dimensiones del Evangelio. Señores, vienen días donde nosotros vamos a tener que decidir en qué aula hablamos sobre el Evangelio de las Buenas Nuevas y en qué aula hablamos sobre el Evangelio del Reino. Son dos evangelios diferentes. De hecho, que Jesús predicó el Evangelio del Reino antes que el Evangelio de la Salvación. Entonces son dos dimensiones del Evangelio. El Evangelio de las Buenas Nuevas es Cristo salva, sana, te ama como estás, perdona tus pecados, la sangre de Cristo te limpia, qué bonito, un par de besitos. Ese es el Evangelio de las Buenas Nuevas. Usted que es alumno ya prácticamente en segundo o tercer año del instituto, usted no está para el Evangelio de las Buenas Nuevas. Usted está para el Evangelio del Reino. Lo que ocurre es que el Evangelio de las Buenas Nuevas es atractivo. El Evangelio de las Buenas Nuevas es un evangelio dulce, picamuelas le podríamos llamar.
Pero el evangelio del reino es un evangelio de revelación, un evangelio de responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios no solamente te pone a vivir en un reino, sino que Dios dice que tú eres rey. Y fuimos hechos reyes y sacerdotes, es decir, vivir en el reino de Dios, habitar en la dimensión del reino de Dios, es un nivel para que luego nosotros comencemos a comprender que somos reyes y sacerdotes. Entonces es un misterio del evangelio, y hay otras dimensiones más que no voy a tocar del evangelio por el hecho del tiempo que nos está premiando. Pero el misterio del evangelio de las buenas nuevas, defínete. Yo no tengo problema con ningún pastor ni con ningún evangelista, pero tú predicas el evangelio de las buenas nuevas, yo predico el evangelio del reino. Son dos dimensiones. Cuando los recién nacidos en el evangelio de las buenas nuevas estén crecidos, mándalos para aquí. Son dos dimensiones. Es decir, son dos edificios diferentes. No es un nivel, no es una altura, son edificios diferentes. Y tenemos que definir nuestro mensaje. Porque hoy nosotros podemos predicar un domingo el evangelio de las buenas nuevas para que la gente se salve, para que la gente venga a los pies del Señor. Y los que somos maduros vamos a comprender. Y bueno, nos vamos a quedar, nos vamos a alegrar en ver a los recién nacidos, pero necesitamos comer del evangelio del reino. El evangelio del reino incluye responsabilidades. El evangelio del reino incluye derechos. El evangelio del reino tiene demandas, porque vivir en un reino no es lo mismo que vivir en una nación, en una república. Y creo que uno de los estorbos más grandes que tenemos para comprender el reino es nuestra democracia. El hecho de vivir en la República Argentina. Damos gracias a Dios por nuestra preciosa Argentina. Argentina, país precioso que Dios nos ha dado, pero creo que nos juega en contra nuestra mentalidad democrática. En el reino no hay democracia. En el reino hay teocracia. Lo que Dios dice, eso se hace. Y hay responsabilidades. Y como decía, estos días, hemos vivido unos días intensos aquí en Buenos Aires. Estos días, déjenme decirle que en estos últimos 10 días hemos visitado por lo menos 5 ciudades diferentes, localidades. Hemos graduado a más de 80 alumnos en la Escuela del Reino. Y estos días enseñé muchísimo y decía en una de las escuelas del Reino, a la iglesia la podemos mantener con diezmos, pero el reino no puede ser mantenido con diezmos. Porque el reino tiene que ver con territorio, con conquista. Por eso Dios va a dimensionar y a transicionar a pastores de una mentalidad pastoral evangélica a una mentalidad pastoral de reino, a una mentalidad apostólica, donde podremos apostolar y pastorear sin ningún tipo de conflictos ni problemas a empresarios. Gente que van a ser los que están en 1 Corintios capítulo 12, verso 28, en el lineamiento de los que ayudan. ¿Ayudan a qué? Ayudan a la extensión del reino. Porque el reino no se puede extender con una ofrenda y un diezmo. Una iglesia sí. La infraestructura de la iglesia puede ser mantenido con un diezmo, pero no el reino. El reino es mucho más grande. La iglesia dentro del reino es un miembro más en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo hacemos? Por eso es que 1 Corintios capítulo 12, verso 28 no nombra a los pastores y a los evangelistas. ¿Por qué? Porque 1 Corintios capítulo 12, verso 28, esta es una opinión personal, nombra a apóstoles, profetas y maestros, porque está hablando del gobierno y traza un lineamiento apostólico, no piramidal, lo he dicho otras veces, sino horizontal, un lineamiento apostólico tocante a que hay apóstoles, profetas, maestros. Se definen los que hacen milagros y los que sanan, los que ayudan y los que administran. Y, por supuesto, los que edifican el área del espíritu, del reino, que son los que hablan en lengua. Son estas 8 dimensiones, por lo menos en un término primario. ¿Y quiénes son los que ayudan? Los empresarios. No podemos pastorear empresarios en nuestra iglesia con una mentalidad pastoral evangélica. Un empresario no tiene tiempo para venir a tu reunión de domingo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a disciplinar? Le vas a decir, no, usted no puede venir porque usted tiene que congregar los días domingos en la iglesia. No. ¿Por qué? Porque el empresario está dedicado a las empresas. Entonces nosotros vamos a tener que tener revelación de cómo pastoreamos a estas personas. Porque ellos van a ser no los que te traigan un diezmo, sino los que abran camino, no solo en lo financiero, sino en el ámbito del mercado. El reino abarcará el ámbito del mercado. ¡Oh, qué glorioso! Yo mientras hablo lo puedo ver, lo dimensiono, porque sé que Dios va a hacerlo en no pocos días. Dios lo va a hacer. Y yo quiero prepararme, tener una mentalidad. Usted tiene que prepararse, alumno.
tener una mentalidad de reino, de que hay cosas que no van a entrar en el cubículo de la iglesia y que la iglesia es un ente correcto, sano, pero es una incubadora. Es una incubadora para dar nacimiento y luz a las nuevas vidas. Pero hay vidas, vamos a tener que tomar esta unción, esta atmósfera que hay en la iglesia y saber trasladarla a diferentes lugares. Jesús salió a la calle, caminó en las polvorientas calles de Galilea. Él anduvo a la orilla del mar, del Jordán, a la orilla del mar de Galilea. Él estuvo con gente y Jesús llevó el reino a diferentes casas. Él paseaba en un momento por un lugar y la gente lo veía, quería tocarlo y lo vio a Zaqueo. Allí estaba Zaqueo arriba del árbol. Voy a tu casa. Y entró a la casa de Zaqueo. Y en la casa de Zaqueo, allí el reino hizo efecto. Allí el reino convenció, transformó la vida de Zaqueo, que pasó de ser corrupto a ser una persona establecida para devolver aquello y ponerse en santidad. El misterio del Evangelio, lo que podíamos hablar acerca de esto, por favor. En algún momento, creo que en el año 2015 vamos a hacer una materia acerca de los misterios de la Biblia. Número 5, quinto misterio. Número 5, Pablo habla del misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. ¿Qué misterio? Por favor, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Acompáñenme allí. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en el verso número 5, el apóstol Pablo dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados con todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron a la injusticia. ¿Qué pasaje? Pido perdón por leerlo así y no poder explicarlo de manera sistemática. Pablo habla del misterio de la iniquidad. En este caso vemos a la iniquidad operar en dos dimensiones. Pablo habla de la iniquidad personal, la que está dentro. La iniquidad es una genética de pecado que está adentro como un cáncer dormido y que va a haber algo que lo active. ¿Sabía usted que hubo gente que durante años tuvo enfermedades congénitas dormidas? Dígase cáncer, dígase SIDA, dígase una enfermedad como la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades que son congénitas porque son transferidas de generación en generación, vienen en los genes, pero estaba dormida y de repente algo lo despertó. Por lo general, algunos neurólogos entendidos en este tema del estudio de la medicina dicen que situaciones de picos de estrés, situaciones terribles de cansancio, de preocupación, de estrés, pueden despertar ciertas enfermedades. Y bueno, así es la iniquidad. Hay factores que vivimos en nuestra vida que activan la iniquidad, la activan. La iniquidad está dormida, es un pecado generacional, es una puerta legal que algún abuelo o tatarabuelo abrió y que creemos que en el nombre de Jesús se cierra y que creemos que en el nombre de Jesús se fue, pero muchas veces hay vestigios de esa iniquidad. Por eso es que dice Pablo, hay quien al presente lo detiene. ¿Quién detiene? El Señor. Pero hay cosas que nosotros hacemos que despiertan la iniquidad. ¿Me está escuchando? Hay cosas que nosotros hacemos que despiertan la iniquidad. Dios detiene la operación de la iniquidad, pero como la iniquidad es un misterio, hay cosas que nosotros hacemos que la detiene a la iniquidad. Y hay cosas que la activan. La unción de Dios, la operación de Jesucristo detiene la iniquidad, pero las obras malignas de pecado y los pequeños pecados que nosotros nos permitimos la activa. Y ahí es donde se activó un espíritu de iniquidad. Comenzamos a caminar en el camino de maldición que caminaron nuestros padres. Cuando una persona se ve de que nunca quiso ser como el padre, nunca quiso pegarle a su mujer, nunca quiso mentir, nunca quiso fraguar en la maldad como lo hizo su padre, pero hoy
curiosamente lo está haciendo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Se despertó la iniquidad. Por eso es que Pablo dice que en la dimensión personal de la iniquidad es algo que se despierta cuando las obras pecaminosas la activan. Por eso debemos tener nuestra vida pura y en santidad. Y la segunda dimensión de la iniquidad, que yo entiendo aquí que está hablando Pablo, es la dimensión de la iniquidad que se va a destrabar con el anticristo, que se va a despertar con aquel que es enviado de Satanás. Dice Pablo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Está hablando de aquel enviado, de aquel mentiroso. Y dice que Dios en aquellos días enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. Muchos me han dicho, pastor, ¿cómo puede ser que haya gente que se crea lo del 666? ¿Cómo puede ser que haya gente que se crea estando en una era tecnológica, estando en la era del conocimiento, siendo la generación X y la generación A ahí mezclándose? Estamos en una transición tecnológica, tenemos tanto conocimiento. ¿Cómo puede ser, pastor, que se crea la mentira del anticristo? La Biblia dice que Dios mismo enviará un poder engañoso a fin de que crean la mentira, para que sean condenados los que no creyeron en la verdad. Usted no crea de que en la gran tribulación usted va a tener la oportunidad de creer. En la gran tribulación, amado, en la gran tribulación, señores, va a haber un poder engañoso en el aire que se respire esos días. Un poder engañoso. Un poder engañoso que va a transformar a las personas. Y van a creer las estupideces del anticristo, van a creer las estupideces del infierno. Muy bien, avancemos porque me quedan 5 minutos. Número 6, el misterio de la fe. El misterio de la fe. Primera de Timoteo capítulo número 3, verso número 8, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es el misterio de la fe? Estos días he estado comenzando una serie de mensajes que ya la he escrito y la he compartido en otros lugares, que se llama Los secretos de la fe. Ustedes saben, a mí me encanta predicar acerca de la fe. Me agrada muchísimo, es algo que Pablo lo define como un misterio. ¿Por qué? Porque la fe es diversificada, la fe es multiforme. Dios nos ha dado una medida de fe a nosotros, pero también lo ha dado como un don. Es decir, Dios te regala una medida para que usted se entusiasme. Sería como la parte free de la fe. ¿Por qué? ¿Vio cuando le dan una muestra gratis? ¿Nunca recibió una muestra gratis de perfume? ¿Sí? Hay algunos de ustedes, me parece que andan mucho con las muestras gratis, ¿sí? Nunca recibió una muestra gratis que usted dice, mirá, pero qué lindo, qué rico. ¿Qué es? Es un enganche para que usted compre el verdadero envase. Las muestras gratis siempre son pequeñas. Las muestras gratis tienen la misma esencia, pero son pequeñas y por lo general siempre dice muestra gratis. Bueno, el Señor nos dio una medida, una parte free, ¿sí? ¿Qué tal el inglés? Free, una parte gratis de la fe. Pero luego hay otra que viene en medida de don, en operación, en forma de don. Y Pablo dice que la fe es un misterio porque la fe nosotros concebimos como que es para alcanzar algo. Sin embargo, la Biblia dice que Noé por medio de la fe ajustició al mundo. Es decir, que la fe es una medida de juicio también. ¿Qué más? La fe es un misterio. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la fe siempre es para que nosotros logremos cosas. Y la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo número 11, ahí por el verso número 39, que los patriarcas anteriores no alcanzaron lo prometido por medio de la fe. Sí, fueron librados de la boca de leones, sí fueron librados de fuegos tempestuosos, fueron librados de la muerte, pero no recibieron lo que el Señor les prometió. ¿Qué había prometido el Señor? Salvación. Abraham nunca fue salvo. Moisés nunca fue salvo. Por eso es que en Efesios 4 dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Fue el momento de la resurrección de Jesús donde aquellos patriarcas fueron libres. Entonces, ¿qué ocurre? Esta dimensión de la fe, en Hebreos capítulo 11, verso 39, nos enseña de que la fe no siempre será para lograr y alcanzar algo. Muchas veces la fe se convierte en un combustible que te va a perpetuar en el propósito. Porque usted y yo somos una cadena en este eslabón. Yo no voy a alcanzarlo todo. Y usted tiene que ser consciente, y yo tengo que ser consciente, que cuando Dios habla, no siempre habla para nosotros. Señores, Dios no es un Dios personal. Dios es un Dios generacional. Dios le habló a Abraham y le dijo, te bendeciré, pero en ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Cuando Dios habla,
Dios habla no solamente personalmente, sino generacionalmente. Por eso yo tengo que tener discernimiento cuando una palabra profética viene a mi vida, si Dios me está hablando personalmente o generacionalmente. Porque hay gente que se frustra. Dios me dijo tantas cosas y no se cumplió. Y por supuesto que no, porque eran para tus hijos, no era para usted. Yo soy consciente de que Dios me ha hablado muchas cosas que yo no las voy a ver, las van a ver mis hijos. Y la fe en esta dimensión de misterio me ayuda a tener combustible para poder ser un buen eslabón en esta cadena donde nuestros hijos alcanzarán lo prometido, no nosotros. Por eso me agrada Hebreos capítulo 11, verso 39. Dice, y estos, aunque por medio de la fe lograron buen testimonio, no alcanzaron lo prometido. Eso es parte del misterio de la fe. Último misterio, número 7, el misterio de la piedad. Y con esto creo que llegamos al final, porque estamos casi al límite de nuestro tiempo. El misterio de la piedad. Primera de Timoteo capítulo 3, en el verso 16, el apóstol Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Sabe que la palabra piedad en la Biblia es traducido como evangelio? Como el recurso de la palabra del evangelio. Esa es la palabra piedad. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Fíjese lo que dice Pablo. Por medio del evangelio y el misterio revelado, Dios fue manifestado en carne. ¿Qué significa que Dios fue manifestado en carne? Que apareció en un cuerpo como el mío y como el de usted, bueno, no tan feo como este, sino como el suyo, tan lindo como el suyo, en un cuerpo como el suyo, llamado Jesús. Y dice, justificado en el Espíritu, ¿por qué? Porque a pesar de estar dentro de un cuerpo de carne, no tuvo pecado. Fue perfecto porque traía la semilla del bien, no la semilla de Adán, no la semilla de Caín, sino la semilla de Set. Usted no se olvide que Jesús vino de la genealogía de Set. Esto significa que mi tiempo se acabó. Ya estamos llegando al final. La genealogía de Set, uno de los hijos de Adán, es de donde viene Jesús. La genealogía de Caín es la genealogía del mal, de donde vino toda la generación que fue muerta en el diluvio por causa de la fe justiciera de Noé. Entonces, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, es decir, los ángeles vivieron en primera fila lo que Jesús pasó en la tierra. ¿Se imaginan los ángeles viendo lo que Jesús sufría en la tierra? Viendo que la gente lo trataba como un hombre normal y decían, pero es Dios. Es Dios, no se dan cuenta que es Dios. En ese cuerpo los ángeles vivieron en primera fila la vida de Jesús en la tierra. Luego, predicado a los gentiles, esto es decir, Pablo está hablando de sí mismo. Luego de visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo a nivel global y luego recibido en la gloria. Esto prácticamente es un misterio revelado, solamente tendríamos que desmenuzarlo un poco más. Es un misterio revelado. ¿Y por qué nosotros decimos que la paternidad es un misterio? Porque cuando anhelamos comprender la paternidad, tenemos que comprender cosas que vienen desde el origen. O sea, hace ya varios años que estamos tratando este tema de la paternidad y hay diferentes niveles de la paternidad. Y Dios nos manda a establecer hoy paternidad y gobierno, porque un padre es un ente gobernante, como lo fue Adán. Adán, cuando pecó, hizo pecar a toda la raza humana, porque él era un ente de gobierno. Él fue creado para el gobierno. Por eso es que, ¿qué determina a un buen padre? ¿Qué hace que una persona sea un buen padre tanto en lo natural como en lo espiritual? Bueno, la respuesta es más sencilla de lo que parece compleja la pregunta. Un buen padre no es aquel que le da todo a sus hijos, sino aquel que cumple su función de hijo primeramente, de manera correcta. Y yo quiero cerrar en esto. Un buen padre es aquel que cumple su función de hijo. Dios no envió a un padre a salvar a la tierra, envió a un hijo con la voluntad del padre. Por eso quiero aconsejarle, usted como hijo, sea obediente. Usted como hijo, si el día de mañana quiere experimentar una buena paternidad, sea obediente. Yo he aprendido algo hace poco tiempo atrás, algo que escuché de la boca de una persona a quien aprecio muchísimo. Él dijo, a las órdenes paternales primero se las obedece, luego se las discute. Primero obedezcamos a nuestros padres naturales y a nuestros padres del alma, a nuestros padres espirituales, apostólicos. Obedezcamos, porque la obediencia tiene un premio. Por eso me agrada lo que el evangelista Isaías dice en la Biblia. Isaías dice en el capítulo 9, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué? Porque es el Hijo. Pero el Hijo no heredó todos estos nombres hasta que no obedeció al Padre. Si fuera posible, Señor, pasa de mí esta copa. Y el Padre no la pasó. ¿Y Jesús qué hizo? La bebió. Porque un buen hijo obedece a su Padre. Por favor, levante su mano allí donde está. Yo quiero orar. Tengo una percepción fuerte de que esta pantalla, esta cámara delante de la cual estoy hablando no va a limitar la operación del Señor. Yo quiero declarar y establecer sobre usted de que usted es un hijo amado, un hijo obediente, y que vienen días mayores a los que nosotros hemos visto jamás en la tierra. Serán días de poder, serán días de victoria, de bendición, pero sé obediente a la voluntad de su Padre, sé obediente a lo que Dios puso en tu camino. Señor, yo en este día a la distancia, desde la provincia de Buenos Aires, bendigo a cada alumno y estudiante del Instituto EMIS, y declaro que en este estadio de gobierno que estamos, aprendemos y bebemos de esta paternidad, y que seremos hijos obedientes, establecidos en la palabra, sanos por dentro y por fuera, y que estás preparando, Señor, una generación de padres apostólicos, una generación de padres jóvenes que vamos a parir, vamos a dar a luz, vamos a engendrar hijos que van a conquistar las naciones, hijos que van a viajar, hijos que van a presidenciar empresas, países, provincias. Vamos a estar en ámbitos gubernamentales, pero llenos de una genética y de una semilla, de una simiente de gobierno poderosa. Yo bendigo a cada alumno a la distancia y declaro de que nada de esta tecnología, nada de lo que nos separa del alumnado podrá estorbar la operación de tu presencia. Levante su mano, mantenga su mano en alto. Ahora yo lo estoy bendiciendo, yo lo estoy declarando que usted recibe toda sabiduría. Declaro que el conocimiento no estorbará la sabiduría que viene de lo alto, que es la sabiduría del Señor, es la sabiduría buena, es la capacidad resolutiva que Dios destrabará sobre su vida y sobre tus hijos también. Padre, lo declaro en el nombre de Jesús, y así se ha hecho. Amén. Bueno, muy bien, nos vamos a despedir, y por supuesto la semana que viene nos vamos a ver en persona. Me encomiendo en sus oraciones por los días que nos resten en Buenos Aires, y prontito nos vemos y nos encontramos.